Que nos quedan 10 minutitos antes de finalizar con un reportaje de nuevo del Parlamento de La Rioja y nos metemos ya en clave navideña con imágenes de compras del mercado y con alguna reflexión también sobre la jornada de mañana. María Ángeles, navidades más caras, esto siempre ocurre. Todas las navidades son las más caras de la historia, pero estas especialmente lo vamos a notar en los bolsillos, lo estamos notando ya en los mercados. Esto sí que es un problema para la gente de la calle y esto sí que lo están sufriendo y viviendo. Pero mira, decía Pablo, y está bien, que es verdad que ha habido alguna intervención que ha aliviado un poquito las economías familiares y hay que decirlo, hay que subrayarlo. Lo de la luz, menos mal, y lo de la gasolina y eso también. Bueno, a ver si se mantiene. Ahora ya solo falta que toquen un poco la alimentación. Yo no sé si es una plaza. No sé yo si es fácil, ¿eh? No es muy difícil. Yo no me he enterado. Lo de la luz, lo de la energía, yo no sé si no es una... Si está... y aquí, borrón y cuenta nueva, pero si es un aplazamiento, no lo sé, es que no lo sé. Tenemos el kilovatio ahora en España y Portugal muy por debajo, pero muy por debajo del precio al que se está vendiendo la electricidad en el resto de los países europeos. Sí, pero por ejemplo, yo estoy metido en un channel que me mandan todos los días y los guardo y los voy mirando y las oscilaciones de los precios medios de la luz cada día son terribles. Digo, eso no he entendido todavía por qué es, pero tampoco sé, porque si nosotros no producimos tanta energía, ¿y por qué nos sale más barato? Es un acuerdo fenomenal. Sí. De momento que te quiten lo bailado, pero eso tú tiemblas con que mañana nos lo repercutan. No, es lo que están diciendo algunos expertos, es que no sé cómo... es que había ahí había mucha gente que estaba ganando mucho dinero por la forma en la que se hacía el mercado, que no tenía ningún sentido con la realidad. Claro. Que es otra cuestión, porque estaban marcando los precios por el gas, cuando el gas estaba subiendo de una manera abismal. Pero todo iba con ese precio, con lo cual los que estaban produciendo energía estaban produciendo mucho más barato de lo que la estaban vendiendo. Claro. O sea, había una especulación ahí. Quiere decir tú, que la factura que hemos pagado es lo que tenemos y que no tenemos ninguna hipoteca que luego en el recibo, porque claro, es un recibo que no lo entiendo. Ni medio país. Tanto parecían las cuentas de la Gran Capitana, entre picos y azadones, 100 millones. Joder, así cualquiera. Pablo, yo no entendí todavía la factura. Navidades con inflación, dice el gobierno que espera, el gobierno regional, que espera que para el año que viene la inflación en la comunidad esté por debajo del 4%, pero de momento este final de año lo vamos a notar. Las familias, los Reyes Magos también lo van a notar. Sí, la inflación general va bien, la inflación de la otra inflación, la inflación de la cesta de la compra va fatal. Navidad es Navidad y acabamos pagando siempre lo que tengamos que pagar, lo cual es una lástima porque al final haces cuentas y dices, la madre que me parió, todo lo que me he comido y lo mal que me ha sentado. A la cartera. Y lo que me ha costado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es Navidad. Es Navidad. Es que a veces el otro día hablaba con un compañero y me decía, es que la gente está dejando de leer noticias porque está harta de que le machaquen, ¿no? Le auguren el fin del mundo cada 15 años. Claro. Sí. Y no es así, no es el fin del mundo. Quiero decir, lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, no sé si de 3 semanas, 4, esto se ha acabado y no se va a acordar ni el Tato. Hablaremos de otra cosa. De la pandemia podemos olvidarnos, cosa que de verdad no sé si tocar madera. toca. Porque es una cosa increíble, las cosas pasan. De la inflación, jolín, yo tengo memoria muy poquita de la inflación que había a finales de los 70 y principios de los 80. Seguro que vosotros os acordáis más. Pero estamos hablando de inflaciones del 30%, que es que... Y no nos hemos muerto ni como país ni como especie. Cuando se hacían los balances, había un capítulo que era corrección monetaria. O sea, tú decías, presentabas un balance, joder, he ganado, y aplicabas la corrección monetaria y adiós, Oye, que nos vamos a ir terminando el programa ya, pero vamos a conjurarnos y vamos a invocar a la suerte, a ver si mañana volvemos a repetir con este soniquete, con esta cantinela, imágenes que tenemos también todos en la memoria, que fue ese gordo del sorteo extraordinario de Navidad que ha caído unas cuantas veces en La Rioja y especialmente tenemos grabado a fuego el de Calahorra. A ver si
Habéis suerte. Yo creo que en Logroño también en Logroño también ha habido años. El año pasado fue el del niño, ¿verdad? Pero sin entrar en ninguna cuestión de juego, porque hay también debate en torno a la ludopatía, es una tradición y es casi el sonido que es el pórtico de la Navidad ya, ¿no? El sorteo, María Ángeles. Sí, la verdad que sí. Y aunque somos pocos, está bien que nos toque alguna vez, ¿no? Hombre, sí, yo os voy a decir una cosa, si me permitís. Sí. Lo de mañana depende de unos chavalitos que están sacando unas bolas y salen y ponen y tal. Y sabes que me gusta decir dichos populares. Bueno, chascarrillos. No, esto que tú dices no es un chascarrillo, esto es un dicho y es una verdad. La mejor lotería es el trabajo y la economía. Y eso es lo que le tenemos que pedir a nuestros políticos, para que nos toque la lotería, que trabajen y hagan buenas cosas en la economía. Y por eso... Y poco más. Y poco más. Qué se bueno. ganarán el sueldo y se Pero aunque todos nos toque bien. la lotería en La Rioja, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Al contrario. Pablo, es casi ya un... A mí me toca la lotería todos los años, desde hace casi 30, porque es el cumpleaños de mi mujer. Así que, mira qué bien. Así que celebráis, en cuanto a eso no tengo ninguna duda. Y lo demás, pues aun siendo estadísticamente imposible que le toque, porque estamos en ese rango, o sea, que la posibilidad de que toque el gordo es marginal. Es marginal. Pues es una noche de ilusión y al final es lo que compras. ¿Qué compras? La ilusión de que esta noche te metes a la cama y dices... Y empiezas a hacer cuentas. Y si no, mañana pues te tomas un champán con quien sea y dices... Salud, Pablo. Salud. Vamos a... Si le toca, por ejemplo, a Mancio Ortega, dice, lo he echado. Lo he echado. De Bilbao. Qué maravilla. Bueno, pues les deseamos a ustedes también muy felices fiestas, muy felices Navidades, que disfruten con los suyos, que tengan también mañana un poquito de ilusión y el resto del año también, que aquí estaremos para contarles, Pablo, pues eso, que hay una noticia enseguida, que es que llegan elecciones locales y regionales y estaremos a pie del cañón, porque esto decías tú, estamos en precampaña, por ahí por marzo, no, yo creo que ya en enero, en cuanto guardemos los trastos de Navidad, estamos ya en clave política de nuevo. A mí hay 2 días favoritos, trabajando para mí hay 2 días favoritos, el día de la lotería y el día de las elecciones. Pues uno llega ya y el otro... Son días muy bonitos. Y el otro casi. Pablo, gracias, como siempre. Víctor, un placer, que sigas tan bien y que lo podamos seguir contando y que nos veamos. Y yo me apunto, trabajo y economía, la mejor lotería. María Ángeles, un placer como siempre y es un placer tenerte para que nos aclares cositas judiciales de este galimatías y de este laberinto que, como dices bien, por fortuna no solivianta tanto al ciudadano como a la clase política. Gracias a todos. Nos quedamos con un reportaje de nuevo para conocer cómo funciona un poquito más desde dentro el Parlamento de La Rioja. Bueno, el control al Gobierno es una de las características, ¿no?, y una de las funciones principales que tiene el Parlamento, ¿no?, junto con la creación de leyes, ¿no?, como órgano legislativo, también como órgano de impulso al Gobierno a través de las mociones y las mociones consecuencias de interpelación. Pues la tercera función principal es efectivamente la del control del Gobierno, ¿no? En eso reside una democracia. Yo lo distinguiría en 2 tipos de momento, ¿no? Por un lado tenemos el control externo, que podríamos decir que es el que ejercen, por ejemplo, la ciudadanía, ¿no?, a través de las iniciativas legislativas populares, también a través de una comisión, que es la Comisión de Peticiones, en la que la sociedad civil, los riojanos, tanto en agrupación, en asociación, en organización o individualmente, pueden mostrar al Parlamento de La Rioja pues determinadas peticiones de cara al Gobierno y a otras administraciones públicas como ayuntamientos. Y por otro lado está el control interno que ya hacen los propios diputados en la Cámara, ¿no? Y dentro de ese control interno que hacen los diputados de la Cámara también hay como 2 momentos que se pueden distinguir. Por un lado tenemos lo que se suele hacer dentro de los propios órganos. Ahí nos encontramos pues, sobre todo con las preguntas a la presidenta del Gobierno, que se sustancian 5 preguntas de ellas según el reglamento en el primer pleno de cada mes. Después también tenemos pues, los debates generales, como el debate del Estado de la región, que también es un debate en el que controlas al Gobierno. También tenemos las preguntas orales al Gobierno y después tenemos cosas que los diputados trabajan, que trabajan muchísimo
el Gobierno también contestando, que son las preguntas escritas y las solicitudes de información. Eso es verdad que quizá no se ve mucho, no se ve públicamente, pero es un trabajo que hacen los diputados para después poder formular pues, su alternativa política o su pregunta oral, que sí que es lo que se refleja más mediáticamente, ¿no? Y eso también lleva pues, detrás de sí, pues lleva muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, como digo, tanto de la Administración y el Gobierno para responder, como de los propios diputados a la hora de preguntar. Yo creo que la que más notoriedad causa, por así decirlo, son las preguntas a la presidenta del Gobierno, en este caso, ¿no? Hay que pensar que al final el presidente del Gobierno no solamente es el líder político del Gobierno, sino que también es el jefe de la Administración autonómica, ¿no? Y entonces ahí hay pues muchísima información, obviamente, ¿no? Porque son al final los recursos de todos los riojanos por quienes responde, en este caso, la presidenta en primer término. Pero también pues, las preguntas a los consejeros pues, suelen ser aquellas cuestiones que más interés suscitan, ¿no? Por parte de los medios y por parte de los grupos políticos. Luego también hay otras cuestiones que se sustancian en comisión, que son las solicitudes de comparecencias, ¿no? Cuando un grupo parlamentario, un grupo político considera que por alguna razón concreta pues tiene que venir el consejero no a responder en 5 minutos, ¿no? Que es lo que ocurre en las preguntas orales, sino que se tiene que explayar un poco más, se puede solicitar esa comparecencia, pues por ejemplo en la Junta de Portavoces, y la Junta de Portavoces dictamina si es necesario que venga a comparecer o si no es necesario que venga a comparecer. Pues mira, yo tengo que decir que es verdad que nos encontramos ahora mismo en la legislatura en la que sin duda alguna más veces ha respondido el Gobierno a preguntas orales y escritas, en las que más veces ha comparecido la presidenta del Gobierno de La Rioja. Hemos de recordar que nos hemos encontrado en un estado de alarma que tenía la presidenta del Gobierno como autoridad máxima, ¿no? Autorizada por el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia, y eso nosotros entendíamos, incluso el Grupo Parlamentario Socialista pues, solicitó que comparecieran quincenalmente en comisión, en este caso las consejerías implicadas a la hora de cuándo se estaban tomando determinadas medidas respecto al COVID, pero también la propia presidenta del Gobierno de La Rioja, que intervino hasta en 2 ocasiones en un pleno que se convocó con unas comparecencias solamente de la propia presidenta. Como grupo parlamentario muchas veces es verdad que estamos de acuerdo en que se ejerza ese control al Gobierno, porque entendemos, primero, que no tiene que tener, como no lo tiene este Gobierno, problema en dar respuesta, y segundo, porque es una de las funciones principales y de los cometidos principales que tiene el Parlamento, que es el de someterse al control de la oposición. El control al Gobierno consiste en que todos los grupos parlamentarios tenemos diferentes opciones, diferentes procedimientos para poder hacer preguntas y ejercer, como bien dices, ese control al Gobierno. Una es la solicitud de información, son las SIDI, lo que se llama habitualmente como SIDI. Luego las preguntas orales al Gobierno, que pueden ser a la presidenta o directamente a los consejeros. Bueno, las SIDIs realmente son preguntas que se hacen por escrito y que tienen la obligación cada consejería o cada dirección general de responder al respecto por escrito, vía un informe. Y lo que es las preguntas orales se desarrollan en pleno, se registran directamente también por registro parlamentario, pero se desarrollan en pleno. A ver, a mí me parece que la más eficaz son las preguntas directas en pleno, pero también es cierto que esas preguntas en pleno tienen una eficacia relativa según la importancia que le dé quien percibe esa información. Quien percibe la información, los grupos parlamentarios que posteriormente desarrollarán en base a esa respuesta una labor posterior de búsqueda de más información o no. A mí me parece interesante si la ciudadanía tuviera conciencia y estuviera realmente interesada en lo que se hace en esos plenos, pero soy bastante escéptica de la afección en estos momentos que tiene la ciudadanía respecto a la política y a la labor que desarrollamos en esas sesiones parlamentarias. Pues mira, los plazos depende del registro, cuando hagas el registro, y depende de qué tipo de iniciativas. Si son las iniciativas de solicitud de información, según el reglamento es un mes el que tiene de plazo el Gobierno para contestar, y si en ese mes no contesta, se puede requerir a la mesa que lo haga de nuevo. El resto de iniciativas se registran y después son los propios grupos parlamentarios, previo a los plenos en mesa y en Junta de Portavoces, cuando se decide qué se va a llevar al próximo pleno. Por eso hay muchas veces que cuando estamos hablando con colectivos o con personas interesadas o con instituciones interesadas en cierto control,
les insistimos en que nos lo tienen que decir con tiempo porque, claro, vamos como 2 semanas, es como si tuviéramos que saber qué va a pasar o qué va a ser la actualidad 2 semanas antes del desarrollo del Pleno, porque es en ese momento cuando se tienen que decidir después de haberla registrado. Bueno, yo las valoro muy positivamente porque creo que es la única manera que tenemos por parte de la oposición y por parte del Gobierno de rendir cuentas en un momento dado más allá de lo que son los informes propios ejecutivos, ¿no? Yo creo que para ellos es que por una salud democrática es bueno que haya una labor de control semanal. Ahora debería de ser semanal, pero bueno, quincenal, lo que es la pregunta directa como tal. Yo creo que es bueno, que es muy positivo que el Gobierno se vea enfrentado de vez en cuando o de manera recurrente a un posible cuestionamiento de la oposición. Que esté siempre, voy a decir en el punto de mira, pero que bueno, que se sientan de alguna forma que hay un grupo o unos grupos parlamentarios que les van a ejercer ese control. Gobierno de La Rioja.